Muchísimas gracias, Ángela, por la presentación. Agradecer el espacio a la universidad eh, y también saludar a todos quienes nos acompañan el día de hoy en la sala del Zoom. Para mí es siempre un gusto, un gustazo, como dicen ahí en Perú a veces, estar en cualquier actividad en Perú, a un país que le tengo mucho cariño, en el que entré por primera vez en 2015 y luego no he parado de ir. Y bueno, cuando llegó la pandemia todo se ha hecho virtual. Así que nada, estoy muy contento de estar el día de hoy con ustedes. Voy a compartir mi pantalla y ustedes me cuentan si se ve bien. ¿Ya? Ahí sí, ahí yo lo puedo ver. Angelita, se ve, ¿no? Sí, ya cargó. Muy Súper, bien. súper. Muchas gracias. Bueno, yo preparé una presentación para que nosotros dialoguemos, conversemos desde lo que a mí me interesa fundamentalmente ligado al campo de la educación inclusiva, pero por fuera o más allá de lo que sería la educación especial, ¿ya? ¿Por qué digo esto? Porque desde el año 2014, 2013, yo empecé a darme cuenta de que habían, lo que hoy día conocemos como educación inclusiva, había una serie de contradicciones, de piezas que no calzaban en el discurso y de argumentos que no ayudaban a justamente lograr esa transformación de la que muchas veces no habla la educación inclusiva. Y por esta razón yo titulé esta presentación eh, La educación inclusiva como un laberinto imaginal, ¿ya? Una comprensión sobre sus configuraciones epistemológicas y metodológicas, porque tal como decía Ángela, yo me he embarcado en la construcción epistemológica de este campo, es decir, este es un campo bien interesante, pero bien problemático porque tiene muy poco desarrollo a nivel intelectual, teórico, metodológico, ¿ya? Y quisiera ya partir mi presentación diciendo o dejando dos cosas muy en clara para efectos de esta presentación, queridos colegas. La primera es que cuando nosotros hablamos de educación inclusiva, no hablamos de educación especial. Y eso me gustaría dejarlo muy claro porque son dos campos de trabajo totalmente diferentes, ¿ya? Entonces, lo primero es decir que cuando hablamos de educación inclusiva, no hablamos de educación especial, y un segundo argumento que quisiera dejar muy, pero muy en claro, es que cuando hablamos, si bien la educación especial puede ser una forma de inclusión, la inclusión no es necesariamente una forma de lo especial, es algo mucho más complejo ya de poder comprender y la vamos a tratar de entender como un proyecto político, pero también como un proyecto de transformación del mundo. Yo quisiera que esta presentación fuese entendida en términos de, de escuchar la presentación, pero para desafiarnos acerca de cómo pensamos los procesos educativos, pero también cómo imaginamos los futuros de la educación, pero también cómo podemos intervenir el mundo para que todo esto que vamos a conversar, ligado a la justicia, a la interseccionalidad, al antirracismo, puedan tener cabida en el mundo de la escuela y en nuestra práctica cotidiana, ¿vale? Bueno, yo como hago investigación sobre teoría y hago investigación epistemológica, dividí la presentación en dos partes. Una primera parte que está ligada a entender las tensiones que tiene hoy día la educación inclusiva y a entender su naturaleza epistemológica, y en un segundo momento tratar de entender cómo es la comprensión del ser humano y por qué el concepto de necesidades educativas especiales se vuelve restrictivo cuando hablamos de educación inclusiva, ¿vale? Entonces les pido que aunque no estén de acuerdo conmigo en alguna cosa, no me vayan a lanzar tomate ni pescado, sino que mi único propósito es que podamos hacernos preguntas críticas y desafiarnos en torno a eso, ¿vale? Bueno. Yo quiero partir con esta imagen, que son los meandros, ¿ya? Que están en Laos, pero lo que me gustaría dejar muy en claro, que la idea de el laberinto imaginal, ¿por qué le puse así a esta presentación? Porque un laberinto imaginal es una forma de navegar, pero que no tiene una ruta clara, ¿ya? Pero que en ese navegar se van abriendo puntos o destellos
de análisis que nos van a permitir ir comprendiendo su Listo, ¿ok? naturaleza, su verdadera, sus destellos, etc. Ujú. Por Voy a eso calmar hay un bien. micrófono abierto. Por eso que la idea de lo imaginal nos Sí, informa acerca de la producción de otras formas de pensar el campo de fenómenos. Es decir, de alguna manera, lo imaginal nos invita justamente a cambiar nuestros hábitos de pensamiento, que en el fondo son desempeño epistemológico. Por eso la educación inclusiva, y esto sí me gustaría dejarlo muy, muy claro, es un concepto interseccional en el que se van a superponer distintas variables como la raza, la clase, el género, la discapacidad, entre tantas otras formas para denunciar las injusticias que afectan a las expresiones del humano, pero también es un concepto no fijo que va a circular por distintos proyectos críticos de conocimiento ligados al postestructuralismo, ligados al antirracismo, al feminismo, a lo postcolonial, a la interculturalidad, a la filosofía de la diferencia. ¿Ya? Eso es lo que lo hace no fijo, pero además es un concepto inconmensurado e inconmensurable, es decir, que trabaja en lo infinito de lo infinito, ¿sí? Es un concepto abierto, ¿no? Y eso nos brinda grandes posibilidades de análisis, ¿vale? Bueno, dicho eso, comenzamos. Yo quisiera hacer una advertencia, y si bien esta diapositiva siempre la ocupo en mis presentaciones, me parece oportuno hacerlo el día de hoy. Y dejar muy, muy en claro que la educación inclusiva no es un eslogan, ni tampoco es un mensaje de propaganda, ni mucho menos un cliché como se piensa muchas veces, ¿ya? ¿Y por qué digo esto? Porque el discurso que se ha instituido a través de los ministerios de educación, las estructuras académicas y particularmente, y digo particularmente, sobre todo con las políticas públicas, reducen la idea de la inclusión a una cuestión muy panfletaria, a un mensaje poco complejo, a un mensaje que en el fondo lo que no logra es justamente la transformación de los problemas que se propone resolver, ¿no? ¿Y por qué digo que no es un eslogan? Porque de alguna manera la educación inclusiva es mucho más compleja, ¿ya? Y va a ser compleja en la medida en que nos invita a examinar cómo funcionan las estructuras escolares, las estructuras educativas que producen ciertas poblaciones en riesgo, ¿sí? Y también dejar muy en claro, queridos compañeros, que la educación, que la inclusión como fenómeno es un complejo proyecto político, ¿ya? Y digo político en el sentido de el conflicto que va a existir en la teoría política contemporánea de ellos y nosotros, ¿no es verdad? Y que justamente lo que nos invita es la relación con el otro, ¿ya? Y es político en el sentido que nos invita a examinar las reglas del funcionamiento de nuestras sociedades, lo que Jung denominaba en filosofía política las reglas de funcionamiento institucionales de la sociedad, es decir, aquellas reglas que hacen que las estructuras culturales, políticas y sociales funcionen de la forma que lo hacen, pero también nos invita a repensar las reglas del contractualismo social. La inclusión solamente tiene sentido y se hace carne cuando los niños salen de la escuela y se insertan en la ciudadanía, ¿sí? Y también nos invita a entender que esta es una desconocida praxis relacional, ¿no? Y esto es importante, como vamos a revisar, porque puntualiza en las formas en las que existimos los seres humanos y el desafío que tiene el sistema educativo de reconocer o abrirse a nuevas posibilidades para entender el conocimiento sociocultural de múltiples grupos o múltiples formas existenciales que arriban a la escuela y que nosotros tenemos que aprender a leer. Por eso yo siempre la defino como un nodo histórico que es contingente, que es estructural y es heterogéneo, ¿sí? Y lo que he tratado de decir en esta lámina es que la inclusión, perdón, va a ser un fenómeno eminentemente estructural y no pedagógico. ¿Por qué digo esto? Porque de alguna manera la inclusión tiene que ver con comprender los engranajes de funcionamiento de la sociedad que producen la violencia estructural, la segregación, las dominaciones, las opresiones, las injusticias lingüísticas, raciales, etc. Y en ese marco, entonces, lo que nosotros tenemos que comprender es la inclusión como un fenómeno estructural
y de alguna manera que esas reglas de funcionamiento de la sociedad son las que, institucionales de funcionamiento de la sociedad, son las que van a condicionar los desarrollos de nuestro sistema educativo, ¿sí? Entonces, si en la sociedad tenemos segregación, freno al autodesarrollo, violencias estructurales, que son esas reglas, esas mismas se van a reproducir en los sistemas educativos, por lo tanto hay un efecto de rebote. Por ello, y aquí ya parte mi presentación, yo quisiera definir a la educación inclusiva, o que ustedes la pudiéramos entender como un plan de resistencia y de vida que reorganiza nuestros deseos, ¿ya? No tiene que ver con aumentar más niños matriculados en la escuela, como muchas veces se piensa, sino que justamente reorganizar los deseos y sobre todo la forma en las que pensamos los procesos educativos. Por eso siempre está interesada por pensar los futuros de la educación. Es una crítica ético-política al presente. De ahí la necesidad que este campo tenga de crear conceptos que no solo nos permitan leer las articulaciones del tiempo en el que vivimos, sino que también aprender a intervenir estratégicamente en él. Bajo ningún punto de vista es fértil concebir el sentido de lo inclusivo en términos de un aparato homólogo o en términos de una sinonimia de lo especial. La inclusión no encuentra su génesis en la educación especial. La génesis de lo inclusivo tiene múltiples raíces que vienen de muchos otros campos críticos que como el feminismo, el antirracismo, la interseccionalidad, lo postcolonial, ¿sí? Entonces, esa extraña relación de situar el origen de lo inclusivo en lo especial se convierte en uno de sus principales fracasos cognitivos, como vamos a ver más adelante, o errores en la comprensión de su objeto, ¿sí? Si bien el estatus del sintagma puede ser descrito en términos de algo que carece de plena conciencia sobre sí mismo, al ser subyugado a través de los signos de lo especial, nos enfrentamos a una regulación de un esquema de pensamiento que opera a través de la metáfora del engañador engañado, es decir, una racionalidad que actúa sin referencias objetivas sobre sí misma. Y eso es lo que hoy día pasa con la inclusión. La inclusión que hoy día más conocemos y practicamos es el resultado de un conjunto de decisiones o de marcos jurídicos, pero que no tiene plena conciencia sobre sí misma. Y ese efecto yo lo denomino un engañador engañado, es decir, una racionalidad, un aparato de comprensión, una pseudo teorización que nos dice que produce efectos de verdad, pero que esas explicaciones están engañadas en sí mismas. Por eso siempre ya recurro a la metáfora del engañador engañado, es decir, una racionalidad que actúa sin referencias objetivas sobre sí misma, produciendo un saber que se encuentra engañado eh, y que produce un saber que se encuentra múltiples formas de engaño. Este argumento documenta que al confundir su naturaleza con la fuerza adjetival de lo inclusivo, como heredera y de ascendencia directa de lo especial, no es solo incurrir en su fallo genealógico más evidente, sino que ante todo es una consecuencia de compromisos para leer una morfología, un campo o un cuerpo especulativo como un modelo adecuado para la justicia social. En ese sentido, lo que ahora vamos a revisar tiene que ver con la comprensión epistemológica que este campo va a tener. Bueno, lo primero que hecha esa advertencia que la inclusión no nace de lo especial, vamos a sostener que la educación inclusiva consolida un marco de análisis para desafiar e interrumpir los modos de producción del conocimiento que son heredados del logos, es decir, de la razón occidental, la razón totalizadora, la razón occidental que gobierna la comprensión o la edificación de Occidente. Comparte la inclusión con el feminismo la necesidad de crear conceptos que contribuyan a leer críticamente el presente. ¿Ya? A efectos de esta intervención será concebida como un dispositivo de desestabilización del logos. Es decir, esto es lo que hace su epistemología, desafía esa razón universal que todo lo conoce, ¿ya? Por ello la educación inclusiva como dispositivo heurístico produce nuevos conocimientos y ángulos de visión, materializados en un singular proyecto académico de carácter postdisciplinar.
¿sí? En ella convergen diversas posturas críticas, teóricas y políticas, así como movimientos sociales críticos y genealogías intelectuales de diversas magnitudes. Lo postdisciplinar, queridos compañeros, son los campos que trabajan en la confluencia o el entremedio de múltiples teorías, métodos, metodología, conceptos. Son aquellos campos que para lograr ser postdisciplinares, son aquellos que trabajan más allá de los marcos disciplinares, deben entonces justamente tener múltiples articulaciones o múltiples convergencias heurísticas. Por ello, la educación inclusiva es un salto de imaginación heurístico-política que no solo bordea la construcción de múltiples sujetos de conocimiento, ¿sí? No es el sujeto soberano de la discapacidad, ¿sí? Va más allá de eso. La, y una forma epistemológica de carácter nomadista y diaspórica, es decir, este es un fenómeno que viaja, se moviliza, salta, gira entre distintas teorías, ¿no? A eso es el carácter nomadista y diaspórico, sino que trabaja intensamente para producir otros mundos y otros dispositivos de subjetivación. Y esta idea de lo último que aparece en la lámina de la subjetivación es lo medular. Una de las tareas más apremiantes que tiene la educación inclusiva nos invita justamente a producir otras formas de existencia y otros modos de relacionamiento, pero ante todo otras subjetividades. Esos tres puntos son sumamente dilemáticos y significativos para la práctica educativa. Entonces, aquí habría que hacerse una pregunta y dice, ¿existen los estudios sobre educación inclusiva? De ser así, ¿cuál es su función o necesidad analítico-metodológica? ¿Cuáles son los términos centrales que estructuran las discusiones de investigación? Sobre inclusión, la educación inclusiva es una convergencia dinámica y un fenómeno creativo que altera y produce nuevos campos de investigación. Es algo que rara vez coincide con las disciplinas tradicionales, quedando atravesada y nutrida por campos marginales, híbridos y raros. Es un vector que desestabiliza los monocultivos cognitivos o la forma monológica de pensar el mundo. Inaugura una epistemología de la fuera, es decir, que trabaja por fuera de los marcos heredados por la filosofía, la epistemología, la antropología, etcétera, ¿no? Y se convierte en un dispositivo para pensar en, desde y para el mundo. Por lo tanto, su objeto de conocimiento es un objeto totalmente complejo que no puede ser caracterizado de manera simple, porque va a tener raíces en muchos proyectos críticos de conocimiento, ¿sí? En ese sentido, podríamos decir que o hacer una advertencia antes de avanzar, y decir que el proyecto postdisciplinar, conocido como educación inclusiva, interroga los modos de legitimación académica y el cuestionamiento a determinada epistemología normativa. Y aquí, este punto para mí es importante porque de alguna manera su epistemología lo que hace es interrogar cómo determinados discursos críticos a favor de la justicia, la equidad, terminan estableciendo complicidades con la desigualdad. Y ese es, por ejemplo, uno de los cuestionamientos a ese tipo de epistemología normativa. Su trabajo se define por rearticular contribuciones de diversos marcos teóricos y políticos, tales como el feminismo, los estudios de la mujer, los estudios de género, los estudios queer, los estudios del Black Power, los estudios de la subalternidad, los estudios visuales, la filosofía de la diferencia, la interculturalidad crítica, el poshumanismo, el la decolonialidad, el postcolonialismo, la interseccionalidad, entre tantos otros proyectos críticos de conocimiento. Y que de todo esto que yo mencioné, la inclusión va a tener raíces en su genealogía, porque en estos campos, las mismas luchas que nosotros emprendemos en educación, también fueron tratadas en esos campos, pero no fueron llamadas con el concepto de inclusión, ¿sí? Dicho eso, podríamos decir entonces que la epistemología de la educación inclusiva sostiene su actividad en lo micropolítico, en interrogar permanentemente esos cuerpos de conocimiento que hablan a favor de la justicia, de la equidad, pero que nos conducen a nuevas prácticas de segregación, ¿sí? En ese sentido, entonces, nos habla acerca de lo micropolítico, lo diaspórico, algo que circula, que viaja, que se mueve entre muchas cosas, ¿ya? Nos habla acerca de la traducción, de la topología y de la performatividad, develando una naturaleza postdisciplinaria y un centro heurístico relacional.
Por eso podríamos decir que sus fuerzas definitorias asumen algunas características epistemológicas de carácter neomaterialista. Esto quiere decir que el conocimiento de lo inclusivo va justamente moldeándose y transformándose de acuerdo a las tensiones que el mundo tiene o en el mundo habita, ¿no? En ese sentido, entonces, la construcción de su conocimiento opera rastreando diversos campos y discursos inter, trans, pluri, multi, anti y para y extradisciplinares. Es decir, trabaja en una gran malla de conexión, estableciendo un conjunto de referencias cruzadas y por redoblamiento continuo para dar paso a algo completamente nuevo. Y esto es una de las cosas importantes, que la educación inclusiva, a pesar que surge de muchos proyectos de conocimiento, construye un objeto que no le pertenece a nadie. Sí, y eso es muy interesante porque nos invita permanentemente a la reinvención de los procesos educativos, a pensar los futuros de la educación, etc. Nos encontramos entonces en presencia de Post, fomenta una concepción alterativa ligada a la producción del conocimiento y un ensamblaje nómada, un dispositivo de agenciamiento en constante aceleración. Por ello, los enfoques neomaterialistas de producción del conocimiento, que son estos que surgen a partir que son aquellos enfoques que están justamente cambian a partir de las relaciones con el mundo, podríamos decir entonces que un enfoque neomaterialista en la producción del conocimiento comprende que las cartografías críticas no son negativas, sino que también conllevan a la creatividad. Y este es un punto importante en la inclusión, porque siempre está apostando a la imaginación de otro tipo de espacio educativo, de otro tipo de relaciones ciudadanas, ¿no es verdad?, que todavía no hemos logrado imaginar. Nos ayudan en el proceso de aprender a pensar diferente sobre nosotros mismos en respuesta a la complejidad de nuestra vida. Es la pregunta por la existencia lo que le va a interesar a la inclusión. El objetivo de una cartografía adecuada es generar alternativas o figuraciones o personajes conceptuales para el tipo de sujetos cognoscentes que se van construyendo. En ese sentido, entonces, podríamos decir que cada uno de los argumentos que yo estaba presentando documentan que el estudio adecuado de la educación inclusiva ya no queda definido por la dominancia y la subyugación normativa del régimen especial céntrico, o la herencia no está inscrita en lo especial, condición soberana del principal fracaso cognitivo, o lo que yo llamo la edipización de lo inclusivo, que es un poco parafraseando a Freud. Digo que la educación especial ha cooptado, ha atrapado la verdadera naturaleza de lo inclusivo, producto de la imposición del legado epistémico y didáctico de la educación especial. En ese sentido, entonces, podríamos decir que nos enfrentamos así a un singular giro heurístico que descentra las categorías e influencias que no dicen relación con el verdadero índice de singularidad del dominio por su verdadera naturaleza. El estudio adecuado de la educación inclusiva, entonces, queda definido por una multiplicidad de singularidades complejas, abandonando las clásicas formas de diferencias universales a través de las cuales emergen una amplia colectividad de sujetos educativos responsables, como diría Braidiotti, de crear distinciones estructurales y desigualdades entre diferentes categorías de seres humanos, dando paso a un diagrama de relaciones complejas y transitivas que ofrece un espectro a través del que podamos capturar la complejidad de los procesos continuos de formación del sujeto educativo. En otras palabras, fomenta un análisis más sutil y más complejo acerca de los poderes y los discursos, y estos argumentos nos conducen entonces a la pregunta por la existencia, por crear nuevos criterios de legibilidad para entender y leer al otro y a los que transitan por el sistema educativo. Entonces aquí habría una pregunta para ir cerrando esta primera parte. ¿Qué se entiende exactamente por educación inclusiva? ¿No? Y esta es una pregunta que nos lleva a la pregunta por el estatus. Tal como he sostenido en diversos trabajos, una de las dificultades permanentes que enfrenta este dominio describe un índice de singularidad, es decir, una identidad científica de baja intensidad. Para ser más preciso, la pregunta por el estatus epistemológico de su territorio documenta un estado de desconocimiento, es decir, en la literatura científica no hay claridad sobre su quehacer epistémico, ni mucho menos sobre la singularidad científica de este campo. Si bien muchos investigadores dedicados al género creen saber o conocer la inclusión,
al momento que deben explicarla, no saben definirla o abordarla en profundidad. El debate acerca de cómo conceptualizar y utilizar la inclusión y la educación inclusiva no es del todo claro. Esta ambigüedad y su problema de ininteligibilidad lo que en cierta medida la hace atractiva, la hace enigmática, ¿ya? Sin embargo, es necesario avanzar hacia en comprender cabalmente su naturaleza científica. Ambos son conceptos que estimulan la imaginación, la lucha sistemática por la creación de otros mundos y, sobre todo lo que yo decía hace un momento, la creación de otro tipo de relacionamiento y coordenadas de alteridad. ¿Sí? Por eso sus tensiones, presiones y obstrucciones metodológicas, y aquí la pregunta por lo metodológico no es para investigar, sino que lo metodológico es clave porque tiene tres dimensiones la investigación epistemológica. Lo metodológico nos ayuda a cómo pensamos acerca de un fenómeno, que son la producción de los desempeños epistemológicos. Luego nos invita a decir cómo se debiesen formar los profesionales en ese campo, y también nos dice cómo podemos comprender el objeto de conocimiento con el que trabajamos. Por eso sus presiones, obstrucciones y tensiones metodológicas quedan definidas por el carácter abierto y en permanente movimiento y devenir. Este es un campo que está abierto y que está en constante interacción con múltiples recursos conceptuales, políticos, sociales, culturales, y está en permanente movimiento, ¿sí? Es algo que está en permanente cambio. Es lo que inscribe sus desarrollos metodológicos en términos de dificultad creciente. Lo abierto, al igual que la interseccionalidad, dificulta que los contornos del campo no sean delimitados en la centralidad de una única forma metodológica. Esto enfrenta otro problema definitorio. No explica con exactitud cómo estudiar su campo de fenómenos heurísticos, metodológicos, conceptuales, visuales, políticos y éticos. La inclusión y la educación inclusiva reafirman un estatus de metáfora. Esto quiere decir que es una explicación que ha sido creada por distintos grupos y empleada con propósitos y fines diferentes, pero no le pertenece a ninguno de esos grupos en particular. Su surgimiento no está claro, así como tampoco están claros sus usos heurísticos y metodológicos. Lo cierto es que estas han surgido en el entremedio de una gran variedad de espacios discursivos, de proyectos de conocimiento y debates, explicitando tres grandes compromisos. El primero, los debates discursivos y ético-políticos sobre el alcance y el contenido de la inclusión y la educación inclusiva. Y podríamos sostener que ambas son categorías que demuestran un estado hipónimo. Es decir, la inclusión nos informa como concepto acerca de el fenómeno y el campo de investigación, mientras que la educación inclusiva vendría a ser la definición, la circunscripción intelectual o la formalización académica de este campo. También, como ve, nos diría que nos habla acerca de intervenciones políticas con foco en lo inclusivo y en la justicia social, y en prácticas de investigación que nos hablan acerca de un marco imaginativo para pensar los futuros de la educación, ¿sí? Eh, por ello, podríamos decir que la educación inclusiva puede ser definida como un proyecto académico de naturaleza postdisciplinar, un objeto excéntrico, mutativo, rizomático, polifacético, polimórfico y ambivalente. Es decir, es algo que no es fácilmente identificable y funcionaría como un virus, como algo que va penetrando distintos lugares, dialogando con distintas teorías y va formando una gran red en la producción de su conocimiento. Por esto podríamos agregar además que está atravesado por múltiples sistemas de traducción, de redoblamiento. Como espacio intelectual, entonces, la educación inclusiva queda atravesada por recursos constructivos totalmente diferentes, y eso nos habla acerca de que es un campo de heterogeneidad radical, es decir, donde convergen recursos distintos de lo distinto. Esa es la heterogeneidad radical, ¿sí? Por eso, y para cerrar esta primera parte, esto es lo que a mí más me interesa, es lo siguiente: decir que la educación inclusiva no intenta hacer que la máquina funcione de manera más eficaz con aquellos que antes estaban excluidos por la máquina, sino que se propone articular procesos que trabajen en contra
de mecanismos retóricamente complacientes, los que conducen a un perverso efecto de asimilación cuando entienden la diversidad como ideal de asimilación. Esta ecuación fortalece lo que yo denomino el problema ontológico de los grupos sociales, esa idea de entender la diversidad y la diferencia asociada a un componente negativo del ser, ¿sí? Y que el que más se reproduce en las políticas educativas para hablar sobre inclusión, sobre todo en el caso peruano, que siempre está reducida a las políticas ministeriales, a la discapacidad, a las necesidades educativas especiales, y vuelve con ese anclaje a entender que es la identidad que ha subordinada a un mecanismo negativo. Esta ecuación fortalece el problema ontológico de los grupos sociales, operación en el que la diferencia se convierte en una atribución negativa y especular, agudizando formas y condiciones de daño cognitivo y ausencia de reciprocidad. En ese sentido, podríamos decir que lo que busca la inclusión en la que yo estoy comprometido es derribar las estructuras de asimilación inclusiva, ¿sí? Cuando las estructuras sociales y educativas mantienen intactas sus estructuras de opresión y dominación. Y esto es importante para toda investigación en justicia o en inclusión, ver los sistemas de legitimación por reversión, que son darnos cuenta de que muchos de los argumentos que ocupamos están contaminados con lo mismo que intentamos superar, ¿no? Como diría de alguna manera eh, eh, Nikita Dawan, que estuvo hace muy poco en un evento nuestro, que es una profesora de la Universidad de Dresden en Alemania. Ella dice que mucho del pensamiento crítico está infectado con los mismos conceptos con los mismos conceptos o ideas que nosotros intentamos superar. Entonces, parte de eso también es lo que yo estoy tratando de hacer ver, ¿no? Que en el fondo tenemos que tener mucho cuidado cuando hablemos sobre inclusión y los discursos que propaguemos, porque mucho de eso también está informado con categorías, con ideas que son un poco restrictivas. Bueno, en ese sentido, avanzamos. Bueno, la inclusión entonces se va a convertir en una lucha ontológica y política que transita hacia la alteridad radical. Nos encontramos en presencia de una lógica que trabaja para producir otros modos de vida, y eso es lo importante. Es una poderosa estrategia para redireccionar hacia otras prácticas. Liz, tienes tu micrófono prendido, ¿lo podrías silenciar, por favor? Gracias. Entonces, como decía, nos encontramos en presencia de una lógica que trabaja para producir otros modos de vida. Es la pregunta por la existencia, ¿sí? Y reconocer que los sistemas educativos ya están agotados en su función histórica y necesitan ponerse en diálogo con la naturaleza existencial de nosotros los seres humanos. Es una poderosa estrategia para redireccionar hacia otras prácticas de creación de mundos, lo que implica la acción efectiva de un ser vivo en los dominios de lo que existe, pero articulando un sistema de acoplamiento estructural y relacional, un diseño existencial que, sea dicho de paso, es un acoplamiento de interacción entre diversos patrones de cambios estructurales mutuamente congruentes que permiten a las respectivas unidades mantener su organización. La inclusión entonces se convierte en un pluriverso que asume el desafío de construir un mundo en el que quepan los muchos otros mundos que fueron marginados por la modernidad, producto de la matriz moderna colonial. Bueno, revisemos a continuación algunos de los imperativos más relevantes que enfrenta lo político, no la política, lo político de la educación inclusiva. Sin duda, su atributo medular reside en torno a la capacidad de reimaginar el mundo y sus engranajes, ¿sí? Volvemos al problema estructural, ¿no? Y esto nos lleva entonces a recuperar lo que ya habíamos dicho, que sobre la producción de desconocidos dispositivos de producción de la subjetividad y la emergencia de otras formas de relacionamiento y de coexistencia. Esto nos lleva en lo político a asumir algunas de las tareas que están acá. Por ejemplo, reimaginar el mundo y el planeta, producir otros desempeños epistemológicos o otras formas de pensar sobre la educación y sobre lo que hacemos, ¿ya? Para explicar la multiplicidad de modos y mundos existenciales,
Pero ante todas las cosas, reimaginar las tareas éticas y políticas de la educación y entender que el derecho a la educación se ejerce no aumentando el número de niños matriculados en la escuela, sino que garantizando un sistema de solidaridad creativa y relacional. También reescribir las narrativas de colectivos que han sido construidos al margen de la historia. Y nosotros como latinoamericanos hay mucho de nuestro saber cultural que están construidos al margen de la historia y que necesitamos volver a recuperar el conocimiento sociocultural de ciertos grupos. También necesitamos redescubrir las reglas de funcionamiento institucionales de nuestras sociedades y aprender a reclamar la alteridad desde una perspectiva radical. Esto nos lleva entonces que la inclusión, desde su dimensión política, también va a apelar a la producción de otras formas existenciales y de vida, si se va a interesar por esto. Pero también va a asumir formas imaginativas, y cuando digo imaginativos, la proyección del cambio de mentalidad. La inclusión, podemos tener leyes, la inclusión podemos tener decretos, podemos tener investigación, pero si no existe un cambio de conciencia, todo esto que estamos hablando, o el interés por la educación inclusiva, no tiene sentido. Exige la inclusión a per se un cambio de conciencia. Y eso nos invita a nosotros a asumir formas imaginativas de desobediencia epistémica y producción de justicia ontológica y cognitiva. Es una praxis que se basa en las interexistencias y es una forma neoliberal de organización política, o se va a oponer a esto, ¿no? Se va a oponer a la forma neoliberal de organización política. Y también su interés está en producir ese modo de ser y de vivir en la comunidad, ¿sí? Como un predicativo del nosotros, porque reconoce que el ser humano siempre existe en la interrelación, ¿ya? Y por eso que aparece aquí en esta imagen, queridos compañeros, que nos habla acerca de que se compromete con los entramados comunitarios complejos y entiende que el espacio educativo, social y cultural es un pluriverso, un mundo donde quepan muchos otros mundos que han sido marginados. Y eso la hace entonces como un fenómeno interseccional, inconmensurable e inconmensurable. Bueno, y para cerrar esta presentación, que para algunos debe ser un poco aburrida, yo quisiera dejar que ahora reflexionemos sobre la comprensión del ser y revisemos por qué la inclusión o la educación inclusiva no está asociada, como creemos, a la discapacidad y a las necesidades educativas especiales preferentemente. Para eso nos vamos a adentrar en los territorios de la diferencia, ¿ya? Bueno, denme un segundito, por favor. Ahora sí. Una de las cosas importantes que nosotros debiésemos considerar es que cuando pensamos los territorios de la diferencia, entendemos la diferencia en términos de algo que es históricamente contingente, no como algo que es el otro diferente, el trans, el discapacitado, el aymara, porque en el fondo eso establece un dualismo entre nosotros y ellos, pero que no resuelve el problema de los múltiples grupos existenciales. Esto supone asumir un tipo particular de ontología que en su especificidad intenta darle la vuelta a las configuraciones moderno-coloniales, responsables en cierta medida de la producción de una ontología dualista, que son estas formas permanentemente que tenemos para clasificar, jerarquizar y decir qué formas de vida son válidas, legítimas, etcétera, que devenida en la materialización de un mecanismo de universalización de la mente. A esto, la teórica cultural holandesa Mieke Val denomina imaginación binaria, un complejo cultural o una forma sancionada por Occidente para pensar en términos de dicotómico. Por ello, la inclusión como categoría de análisis puede ser descrita como un fenómeno amplio y no fijo, a través del cual es posible leer diversas categorías, problemas, campos de trabajo y prácticas sociales y culturales. Son justamente los efectos de esta binarización los que disfrutan de un bajo estatus de análisis en los debates de sus territorios epistemológicos. La educación inclusiva se enfrenta a la desarticulación universal de la mente, cuya empresa se sustenta en una actividad por autodefinición indicativa que funciona negando al otro, ¿no? Y en el fondo la pregunta por la existencia tiene que ver con yo existir en el otro. Lo que en Hayden White se convierte en lo siguiente. Él dice que
para jerarquizar al otro, devaluar al otro, dice que determinados grupos humanos que están conectados por nacionalidad, por ciudadanía y por otras identidades colectivas, lo que hacen es afirmar quiénes son sin tener que preocuparse de elaborar descripciones que podrían ser objeto de refutación. Él nos dice que incluso el otro que es rechazado no necesitaría de definición, siempre permanece incomprensible. Basta con señalarse a él o a ella y afirmar yo no soy como este, y la imaginación hace el resto. Por eso el binarismo es clave para mantener vivo el problema ontológico de los grupos sociales, especialmente la concepción de alteridad especular y negativa, denominaciones que, sea dicho de paso, elaboran un corpus de hostilidades psíquico-relacionales de diversa naturaleza. Para deshacer la estructura de pensamiento binarista, esta forma de pensar en niños capaces o incapaces, buenos y malos estudiantes, eh, necesitamos descentrar el efecto de autodefinición por negación, empresa que está sustentada en tres dimensiones fundamentales a juicio de Ball: la polarización de las identidades, la simplificación de la existencia y la jerarquización de esta existencia. Y esto ella nos dice que opera primero. La estructura contrapone dos categorías o dos formas, luego simplifica todos los matices para que formen un par, y a continuación la vuelve vertical y polariza y jerarquiza, de modo que una de las dos categorías termina estando por encima de la otra. Esto allá en el campo para el dispositivo, dice White. Una vez que una categoría está por arriba de la otra se vuelve negativa, indefinida y vaga. Una ontología de la educación inclusiva, una forma de pensar la realidad y de pensar al ser, va a encontrar uno de sus argumentos en lo que se denominan las ontologías relacionales, es decir, reconocer que el yo, que nosotros existimos en relación con el otro, ¿ya? Y esta es una forma de reexistencia, y que ambas ontologías nos van a justamente a puntualizar en el devenir del humano. Angelita, ¿cómo estoy en el tiempo? Vas muy bien. ¿Sí? ¿Estamos bien en el tiempo? Sí. Ya, súper, muchas gracias. Ya. Por eso podríamos decir que las nociones de diferencia y de singularidad y multiplicidad construyen un diagrama ontológico relacional, una forma de movernos, de existir, de afectos, de pasiones, etc. Nos ofrecen un horizonte de sentido para interpelar los itinerarios de transición civilizatorios a los que somos expuestos. Y eso es lo que hoy día vivimos como sociedad, ¿no? Argumento que resulta clave para comprender la práctica política de la diferencia en el mundo actual. La diferencia es parte de la atribución de sentido de la singularidad, una unidad existencial más compleja que evita ser cosificada por cualquier tecnología de pensamiento esencialista individualista. En efecto, tal esquema promueve un criterio de distancia crítica del objeto de estudio para que los movimientos, por el contrario, del modelo predominante de producción del conocimiento, fomenten el involucramiento intenso con la situación y las colectividades, lo que convierte a esta triada categorial, diferencia, singularidad y multiplicidad, en un sistema de involucramiento intenso. Se fundamenta en su capacidad para confrontar a los actores sociales, como el Estado y la academia, con preguntas claves sobre las identidades, los territorios y sobre todo la vida, que no pueden ser imaginadas desde otras perspectivas. Por la misma razón, las estrategias propuestas por los movimientos cobran una inusitada importancia para el campo teórico y político de la vida. En este sentido, las ontologías dualistas son, o las que nosotros conocemos y el sistema educativo en su mayoría ha funcionado, son ensambladas a partir de la zona del ser y la del no ser. Aquí, la zona del ser corresponde a todas formas de existencia legitimadas por el norte global, ¿sí? por Europa, por el colonialismo, mientras que la del no ser son todas donde se agudizan las injusticias, las desigualdades. Es un espacio de fractura del individuo y de su comunidad. Es responsable de un singular proceso de desencaje de su unidad, de usurpación del territorio existencial de grupos construidos al margen de la historia. La zona del no ser es responsable de la articulación de diversos mecanismos de empobrecimiento existencial.
Las ontologías dualistas operan en referencia a un mundo, marginando silenciosamente la presencia de múltiples otros mundos, a través de la imposición de un mundo secular, racional, liberal, a costa de otros modos existenciales. Por ello, la consolidación de esto a juicio de Escobar nos dice que un mundo que hoy llega a su máxima expresión con la llamada globalización neoliberal, de corte capitalista, individualista y siguiendo cierta racionalidad, ha conllevado a la erosión sistemática de base ontológica territorial de muchos otros grupos sociales y particularmente de aquellos en los que priman concepciones de mundo no dualistas, es decir, no basadas en separaciones indicativas. Una ontología relacional es aquella que emerge por fuera y más allá de las imputaciones o de los argumentos sancionados por las ontologías dualistas. Parte de su reconocimiento conecta con criterios de interconexión e interreferenciación entre diversas expresiones del humano, a pesar que reconoce que la categoría de humano y de humanidad, o explicado de forma sencilla, son el resultado de construcciones histórico-relacionales y estructurales eh, complejas a través de las que el colonialismo y el imperialismo sustentaron su proyecto de dominación y opresión a nivel mundial. La dimensión relacional del sintagma encuentra un cierto grado de atribución a lo que Winter denomina criterios de coespecificidad del ser. Esto es una pluriversalidad de unidades de significación del humano que se encuentran interconectadas. Tal grado de interreferenciación, de interconexión, de interexistencia, permite amalgamar una diversidad de formas existenciales obligadas a articularse en el silencio y en la marginación. Por ello, las ontologías relacionales trabajan con el material ontológico de aquellos grupos marginados al margen de la historia. Es algo que caracteriza a muchos pueblos étnico-territoriales que no se encuentran limitados a estos, que de hecho dentro de la misma experiencia de la modernidad occidental hay expresiones de mundos relacionales no dominantes. Las ontologías relacionales parten de la premisa de producir un mundo donde quepan múltiples otros mundos. Es la configuración de un pluriverso ontológico. También puede ser leída en términos de un mecanismo de transitividad ontológica, es algo que se amalgama por medio de un entendimiento profundo de la vida. Y esto es lo que la educación tiene que aprender a hacer o entregar a los futuros educadores, aprender cómo es la vida de esas múltiples unidades existenciales que están en la escuela, ¿no? De alguna manera, ¿cómo explicaremos fundamentadamente pone en funcionamiento una estrategia política atravesada o una estrategia política de avanzada en el contexto regional y nacional en muchas áreas, por ejemplo, en materia de derechos de grupo étnico, la consulta previa, las actividades extractivas y en los procesos de paz. Evidencia una aguda conciencia de la coyuntura planetaria cada vez más ineludible y amenazante por la que atravesamos un cambio climático global y la destrucción acelerada de la biodiversidad, y frente a la cual se imponen cambios radicales en el modelo de economía y de desarrollo. ¿Sí? Y además manifiesta un sentido de utopía realista en relación con una gran multiplicidad de entramados del humano que entenderemos que deben seguir cultivando desde lugares específicos del planeta para producir esas transiciones que den cuenta de un mundo donde quepan muchos otros mundos. ¿Sí? Eh, por eso, y ya para cerrar esta presentación, yo quisiera dejar muy en claro que la naturaleza ontológica de la educación inclusiva habita en el registro de la multiplicidad, es decir, todos los conceptos como otredad, heterogeneidad, diversidad, alteridad, otredad surgen de la multiplicidad. No tienen nada que ver con la discapacidad ni preferentemente con la necesidad educativa especial. La discapacidad es una de las expresiones del humano, pero la inclusión trabaja con la multiplicidad de esas formas existenciales. Tal afirmación a nivel epistemológico desencadena el reencuentro con sus conceptos epistemológicos, los que nacen del centro de la multiplicidad. Esto quiere decir que categorías como otredad, singularidad, heterogeneidad, alteridad, diversidad y diferencia nacen de la multiplicidad. A nivel ontológico podemos sostener
que la auténtica comprensión de la naturaleza humana habita en el registro de la multiplicidad de modos existenciales del ser humano. Se distancia del sustancialismo y del esencialismo que han permeado la comprensión de la diferencia, sometiéndola históricamente a prácticas de diferenciación y de diferencialismo social, político y cultural. Es esta ecuación la que entroniza el problema ontológico de los grupos sociales, analizador en el que la diferencia de una determinada persona se encuentra asociada a la identidad y por consiguiente, ésta es objeto de ausencia de condiciones de reciprocidad social. Esta concepción ontológica se encuentra en la base de la modernidad, empresa responsable de la producción de diversas clases de dualismos, binarismos estructurales y procesos de homogenización. La modernidad produjo un complejo biopolítico. Por ello, ontológicamente, la comprensión de la diferencia imputa una naturaleza ontológica de carácter relacional y procesal. Estos, a juicio mío, son los grandes matrices de estructuración de la ontología de la educación inclusiva. En lo que sigue, inscribiré mi análisis en torno a la fuerza teórico-político-existencial de la singularidad, pues a través de ella no solo es posible reconocer cómo ésta se compone de múltiples formas de diferencias, amalgamando diferentes grupos heterogéneos. En este sentido, la pregunta por los territorios de la diferencia habla la lengua de la multiplicidad de singularidades, que sea dicho de paso, es una característica que comparte con la categoría de Spivak o la categoría spivakiana de subalternidad, un concepto que carece de rigor teórico, pero cuyo peso habita en lo político. Y, denme un segundito. En contraste a tal trama argumental, la multiplicidad de singularidades, que es lo correcto para el concepto ontológico correcto para entender a los sujetos de la experiencia educativa, porque nos habla de múltiples formas del humano que están en permanente devenir, ¿ya? Se entiende como un concepto con un alto rigor teórico y no solo por su naturaleza política, sino que por el entrecruzamiento de diversos elementos que la van organizando y que van a tomar prestadas herencias desde de proyectos como el postestructuralismo, el antirracismo, lo decolonial, entre tantos otros proyectos que lo que buscan justamente es pensar los futuros de la educación y pensar devolver la responsabilidad ética a la estructura educativa, ¿sí? Por ello, las ontologías relacionales habitan en el núcleo crítico de la multiplicidad y de la singularidad, y se inscriben en el registro de lo pluriversal. Es algo que le da la vuelta a los principios del capital y de la filosofía liberal. Es un sistema de rechazo y de desprendimiento a las regulaciones ontológicas modernistas encargadas de producir un único mundo en fractura de los múltiples modos de existencia del ser humano. Las ontologías relacionales recuperan parte del cuestionamiento efectuado por Sylvia Wynter acerca de los criterios de coespecificidad del ser humano, aquellos códigos a través de los cuales las diversidades de expresiones del humano, aquellos códigos a través de las cuales las diversas expresiones del humano se encuentran interrelacionadas. Para que cualquier cosa pueda existir, debe estar interconectada. Todo se encuentra relacionado con todo. Y finalmente, y con esta lámina ya me despido, la concepción de mundo a la que accedemos a través del código proporcionado por la ontología de la modernidad comprende un universo de objetos autosuficientes que podemos manipular. La singularidad del humano como expresión ontológica acontece en la interexistencia, no en las patologías o en las desviaciones o en lo que falla en los seres humanos. Es la existencia continua del pluriverso. A pesar de esto, hay muchas ontologías y mundos que todavía no hemos sido capaces de entender y leer en sus propios términos. Aunque ineluctablemente estén interrelacionados, mantienen su diferencia como mundos, ¿sí? Bueno, y finalmente el problema es que esta racionalidad opera a través de la imposición de determinados mundos como legítimos al tiempo que subyuga y margina a otros. La multiplicidad de singularidades es, por tanto, el acto de reconocimiento político y ontológico de la diferencia radical, un atributo sustantivo en los procesos de transformación educativa.
Una ontología relacional es un dispositivo de transición o transicional de desconocidos modos de vida. Todo esto de los territorios de la diferencia tienen que ver justamente con pensar la existencia y promover otros criterios para entender a determinados grupos en la experiencia educativa. Bueno, espero que mi presentación le haya causado algunas preguntas, que haya contribuido justamente a darle un giro a ciertas categorías, a ciertas ideas con las que tradicionalmente asociamos la idea de inclusión. Quiero volver a reiterar mi agradecimiento a la universidad y también por este espacio. Y bueno, muchísimas gracias.